grabando la clase. Ah, Bueno, ya, ya salió. ya, ya, gracias, gracias. Ya ve, a veces me olvido. Muy amable. Creo que se graba en más. Vamos a ver en los 3 puntitos. Aplicar efectos, detener grabación, activar, detener transcripción. Nota galería, modo conjunto. Ya se está grabando la clase. Ya se está grabando la clase. Listo, gracias. Entonces, miren, otro tema, por favor. Modelos del aprendizaje. Ya, otro tema importantísimo. Miren, con respecto a los modelos del aprendizaje, tenemos que recordar lo siguiente. El primer modelo que predominó fue el aprendizaje como producto. Y el segundo modelo que luego apareció, el aprendizaje como proceso. Ya son los dos grandes modelos que se ha manejado respecto al aprendizaje. Son las dos grandes visiones que se ha tenido. Aprendizaje como producto y aprendizaje como proceso. Mira, el aprendizaje como producto. Esto es defendido por el conductismo, ya psicología norteamericana. Watson, Skinner, ya defienden el aprendizaje como producto. En el modelo estímulo, organismo, respuesta, ellos plantean el modelo estímulo-respuesta. En el aprendizaje, ellos centran su atención no en el organismo, ¿ya? Centran su atención no en el organismo, sino en el ambiente, en el estímulo y la respuesta. Controlando los estímulos del entorno, yo puedo controlar las respuestas. El profesor tiene en sus manos, aplicando una serie de técnicas que el alumno pueda o no aprender. El aprendizaje está en manos del docente, depende de la metodología y las estrategias que él utiliza. En el aprendizaje como producto, ojo, lo que me interesa del aprendizaje no es cómo aprendes, el proceso, lo que pasa en tu mente. Lo que me interesa del aprendizaje es el resultado, punto, el producto final. Y los indicadores del aprendizaje se manifiestan en la respuesta, en la conducta. El niño habrá aprendido a manejar la bicicleta. Bueno, dale la bicicleta, a ver si es que puede o no puede presentar la conducta. Maneja o no, profe, se cae, no puede manejar, entonces no aprendió. Punto. Dejemos de palabrerías. Se comprueba si se aprendió o no en el resultado, en el producto, en la conducta.
El niño puede sumar, plantéale un problema. No puede sumar, jalado, entonces repite de año. Ya. El aprendizaje, sus indicadores se manifiestan en la conducta. Lo que me interesa del aprendizaje es el resultado, el producto final, que ejecute la conducta. Es la única comprobación de que lo aprendió. El niño puede patinar, aprendió a patinar, dale los patines. A ver que patine. Profe, patina muy bien, entonces ya aprendió. ¿No? ¿Por qué? Porque el producto final se dio. Puede patinar. ¿Cómo aprendió? No me interesa. La cosa es que presenta la conducta, lo aprendió. Ese es el aprendizaje como producto. Profe, el aprendizaje como proceso, el aprendizaje como proceso es defendido por la psicología cognitiva. ¿Ya? Por la psicología cognitiva, Piaget, Vygotsky, Ausubel, Hull, ya son representantes del aprendizaje como proceso. En el modelo estímulo, organismo, respuesta, el aprendizaje como proceso centra su atención en el organismo, centra su atención en el organismo. El aprendizaje está más en manos del alumno, de su participación activa, de su motivación, de las estrategias cognitivas que él utilice para aprender, qué técnicas utiliza para atender la clase, qué estrategias utiliza para memorizar la clase. No, el aprendizaje está más en manos del alumno. Centran su atención en el organismo. Lo que me interesa del aprendizaje, ojo, ponle un ejercicio al alumno, ya, pregunta de álgebra, y el alumno resuelve la pregunta, la respuesta es 10. El alumno realiza una serie de operaciones, la respuesta es 10. Correcto, pero por favor, no me interesa solamente que llegue a la respuesta. 10, no me interesa solo el producto, eso te puede engañar. Profesor, pero si la respuesta es 10, pero un ratito, ese es el producto. Lo que a mí me interesa es el procedimiento que siguió. No se aprenden conductas, se aprenden procesos. Entonces yo como profesor reviso el examen y centro mi atención en los procedimientos que el alumno siguió para llegar a esa respuesta. Si ha seguido un procedimiento correcto, entonces ha aprendido. Sabe cómo resolver estos problemas. Aplica el procedimiento correcto. Profesor, la respuesta es 10 y usted me ha puesto mala. ¿Por qué? Porque ha llegado a la respuesta por simple suerte. Porque yo he revisado el procedimiento que ha seguido y no es correcto. Te ligó en esta pregunta, pero en otra no. Entonces no has aprendido. Ojo, se aprenden procesos. Acá lo que me interesa es estudiar lo que pasa en el organismo, en la persona que aprende, cómo procesa la información, cómo procesa el aprendizaje, cómo analiza la información, qué técnicas utiliza para almacenar la información, qué técnicas utiliza para prestar atención a la información, qué estrategias utiliza para recuperar la información, cómo analiza, cómo compara, cómo deduce. Lo que me interesa es el
proceso interno, lo que pasa en el sujeto que aprende, no solo el resultado, sino me interesa más el proceso, aprendizaje como proceso. Lo defienden los psicólogos cognitivos. Es el modelo que actualmente predomina. El aprendizaje depende más del alumno. Aprendizaje como porque es un proceso. En el aprendizaje como producto, el aprendizaje depende más del profesor, nada más. Que utilice la estrategia adecuada, que refuerce y premie y que castigue cuando hay que castigar. Listo. Avanzamos hasta acá, hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Se va captando? ¿Se va entendiendo? Por favor, siempre yo pregunto, ¿se va entendiendo? Seguimos avanzando, entonces, no hay ningún problema. Gracias, Ariel. Claro, el sujeto es pasivo. Gracias, Eduardo. Ya, el sujeto es pasivo en el aprendizaje más como producto, ya porque el aprendizaje va a depender más del profesor. El aprendizaje como producto es un aprendizaje mecánico. El aprendizaje como producto es un aprendizaje mecánico. Solamente me interesa manejar la bicicleta. Ya manejo la bicicleta, punto. El producto, el resultado se dio. Manejo la bicicleta. Ahora, ¿cómo aprendí? ¿Qué estrategias utilicé? No. Eso solamente le interesa al aprendizaje como proceso. ¿Cómo aprendí? ¿Qué estrategias utilicé? Eso le interesa al aprendizaje como proceso. Al aprendizaje como producto, no, solo el resultado y punto. Solo que ejecutemos la conducta y punto. Muy bien, continuamos. Entonces, continuamos. Tipo de, tipos de aprendizaje. Ya, entonces ahí tenemos, por favor, ¿no? Aprendizaje, aprendizaje social, aprendizaje afectivo. Ya, entonces, ¿no? Aprendizaje motor, ¿no? En el aprendizaje motor, ¿qué habilidad adquirimos? Coordinación, precisión, rapidez en nuestros movimientos, lo cual me va a permitir ejecutar ciertas conductas. He aprendido a manejar bicicleta. A través de la práctica logré coordinar cada vez mejor mis movimientos, lo cual me permite ahora ejecutar la conducta, manejar la bicicleta. Es un ejemplo típico de aprendizaje motor. Subir las escaleras, bailar, caminar, nadar, ejemplo de aprendizaje motor, que aprendo a coordinar mis movimientos con la finalidad de ejecutar determinadas conductas. Luego, ya encontramos aprendizaje cognitivo o cognoscitivo. No, el aprendizaje cognitivo significa adquisición de conocimientos. Es un aprendizaje intelectual que se adquiere por medio del estudio, principalmente la lectura. Aprender la teoría de la relatividad es un ejemplo de aprendizaje cognitivo. También le llaman cognoscitivo. Aprender la teoría de la evolución, aprender filosofía marxista, son ejemplos de aprendizaje cognitivo. Es un aprendizaje intelectual que significa adquisición de información, adquisición de conocimientos.
yo comienzo a explicar en la exposición que estoy teniendo en la universidad, comienzo a explicar a mis compañeros, estoy exponiendo en mi salón, le empiezo a explicar sobre la teoría de la relatividad. Ya, yo no tenía esa habilidad. Yo no conocía en qué consistía la teoría de la relatividad, pero como me ha tocado exponer, he estudiado, he investigado y me he preparado. Y ahora, bueno, ya aprendí y les estoy exponiendo y explicando a mis compañeros sobre la teoría de la relatividad. Habilidad que yo no tenía, pero que he adquirido a través del estudio. Aprendizaje cognitivo. Luego tenemos aprendizaje social. Aprendizaje social. Adquisición de costumbres, creencias, ideología, valores existentes en el medio social en el cual vive el individuo. Respetar a los ancianos. Ojo, ese es un aprendizaje social porque es una norma de convivencia. Respetar a los ancianos. Ojo, yo no he nacido sabiendo que debo respetar a los ancianos. Eso lo he aprendido por influencia social. ¿Por qué? Porque es una norma de convivencia, el respeto. Dar el pésame por el fallecimiento de un familiar. ¿No? Ha fallecido el papá de un amigo, entonces yo me encuentro con él y le doy el pésame. Es una norma de convivencia, ese es aprendizaje social, son costumbres. Las señales de tránsito, aprendizaje social. ¿No es cierto? Tenemos que respetar las señales de tránsito, ¿para qué? Para poder convivir todos en sociedad. El ponernos la mascarilla para salir de casa es una norma de convivencia que toda la sociedad ha aprendido. Aprendizaje social, una norma de convivencia que toda la sociedad ha aprendido. Aprendizaje social. Y después tenemos, alumnos, tenemos el aprendizaje afectivo. Es un tipo de aprendizaje que consiste en la adquisición o modificación de emociones, actitudes. El amor de Juan hacia su mascota, ¿no? El amor que tiene por su mascota. Bueno, el amor es un sentimiento, los sentimientos se aprenden. El amor es un sentimiento, los sentimientos se aprenden. Yo no conocía, ¿no es cierto? Yo no sabía con qué persona me iba a casar. Esa persona ya existía, yo no la conocía. Resulta que ahora yo siento amor hacia ella, un sentimiento. Ojo, eso lo aprendí. Aprendizaje afectivo, sentimientos, emociones, aptitudes, aprendizaje afectivo. El miedo, las fobias, ya los miedos. La chica tiene miedo a pasar por una avenida oscura cerca a su casa. Tiene miedo a pasar por allí, ¿no? ¿Por qué? Porque fue asaltada. No se ha quedado con ese trauma, fue asaltada. Ahora ve esa avenida, Dios mío, tiene miedo a pasar por ella. Está temblando, transpira. El corazón, ¿no es cierto? Ojo, aprendizaje afectivo. Ella antes pasaba como si nada por esa avenida, pero a partir del asalto quedó traumada y ahora ni bien se acerca a la avenida ya está temblando, ¿no? Ya está con taquicardia, la respiración, aprendizaje
afectivo. Teorías del aprendizaje. Teorías del aprendizaje. Cuando hablamos de las teorías, vamos a mencionar, queridos alumnos, el condicionamiento clásico, el condicionamiento por ensayo y error, el condicionamiento operante, el condicionamiento vicario y el aprendizaje por descubrimiento de relaciones. Ya vamos a mencionar 5 teorías. Empezamos con el condicionamiento clásico de el gran fisiólogo soviético Iván Pavlov. Ya Pavlov, premio Nobel de Medicina. Ya Skinner no ganó ningún premio Nobel, ¿no? Watson no ganó ningún premio Nobel. Incluso Sigmund Freud, el gran, no ganó ningún premio Nobel. Ya Pavlov, premio Nobel de Medicina, que estudiaba el sistema digestivo. Trabajaba con perros. Los perros fueron sus animales experimentales. Entonces, por favor, que no olvides, incluso anota ya en tu cuaderno en qué se basa el condicionamiento clásico. Y esto es lo esencial, alumnos, de Iván Pavlov. El condicionamiento clásico se basa en la asociación de estímulos y la anticipación de respuesta. Asociación de estímulos y anticipación de respuesta. No te olvides, en eso se basa el condicionamiento clásico. Vayamos, profesor, al ejemplo que nosotros hemos. Ahí está. Condicionamiento clásico. Mira. Estímulo incondicionado es la comida. Cuando el perro ve la comida, la respuesta incondicionada es salivar. La comida provoca en el perro la salivación. Esa respuesta es innata. Pablo le llama incondicionada. Estímulo, suena la campana. Respuesta, el perro no saliva. Suena la campana, el perro no saliva. Entonces, la campana le vamos a llamar estímulo neutro, porque no provoca la salivación. ¿Dónde está el secreto del condicionamiento clásico? Se asocia la campana con la comida. Asociación de estímulos. Se asocia la campana con la comida. Entonces, suena la campana. Aparece la comida, el perro saliva. El perro saliva por la comida. Nuevamente, suena la campana. Aparece la comida, el perro saliva. Varias veces hasta que el perro asocie experiencia, aprendizaje, experiencia. Llega un momento en el cual el perrito dice, oye, la campana me avisa que la comida va a aparecer. Para ganar tiempo, entonces, yo puedo anticiparme. Ni bien escucho la campana, bueno, ya debo estar salivando. ¿Por qué? Porque sé que la comida va a aparecer. Entonces, llega un momento en el cual ni bien el perro escucha la campana, ya está salivando. Por anticipación. Porque la campana le avisa, le sirve de señal que la comida va a aparecer. No espera el perro que aparezca la comida. Ni bien escucha la campana, ya se anticipa y está preparado, está salivando. Cuando el perro saliva por el sonido de la campana, a esa respuesta se le llama condicionada, aprendida. Y cuando la campana se asoció a la comida y la campana provoca que el perro salive, se le llama
estímulo condicionado. Ya, la campana, cuando no provoca la salivación, estímulo neutro. Cuando la campana provoca la salivación, estímulo condicionado. Fobias se aprenden por condicionamiento. Las fobias se aprenden por condicionamiento. Fobia a la escuela. Estímulo incondicionado, el profesor gritón. Ya hay profesores gritones, enseñan, ¿no es cierto?, con un palo en la mano, ¿no? Estímulo incondicionado, el profesor gritón. La respuesta del niño: siente miedo, tiembla, transpira, ¿no es cierto? La taquicardia. Ya el profesor gritón: su tarea, niños, si no entregan, les castigo en la mano. Entonces, cuando los niños ven al profesor gritón, la respuesta es sentir miedo, tiembla. Estímulo neutro, el colegio. Estímulo neutro, el colegio. El colegio no provoca miedo en los niños. No, el colegio es un estímulo neutro. No provoca miedo en los niños, pero se va a asociar el colegio con el profesor gritón. Porque cuando el niño ingresa al colegio, aparece el profesor gritón y sienten miedo. Su tarea, ¿no? Cuando van al aula, Dios mío, con la regla en la mano. Los niños ingresan al colegio, el profesor gritón, su tarea, sienten miedo. Llega un momento en el cual los niños ni bien ven el colegio, ya están sintiendo miedo, están temblando, transpirando, algunos se orinan, no quieren ingresar al colegio. Ni bien ven el colegio, ya están sintiendo miedo, están temblando. Fobia. ¿Por qué? No es que tengan miedo al colegio. Lo que pasa es que se han condicionado, asociaron el colegio con el profesor gritón. Ahora el niño ni bien ve el colegio, ya siente miedo. ¿Ya? Entonces, se pueden explicar muchas veces por condicionamiento clásico de Iván Pavlov. ¿Ya? De Iván Pavlov. Alumnos, esto es pregunta fija. Esto es pregunta fija. El condicionamiento clásico siempre está asociado a respuestas viscerales. Y el condicionamiento clásico siempre está asociado a respuestas viscerales, orgánicas, salivación, transpiración, taquicardia, temblor. Ya el condicionamiento clásico siempre está asociado a respuestas viscerales. Hasta acá. ¿Alguna pregunta? Con toda confianza. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Vamos avanzando? ¿Se va entendiendo? ¿O hay alguna duda? Continuamos, entonces. Continuamos. Ya si se va captando, se va reseccionando. Continuamos, ¿no? Creo que no hay hasta ahora ninguna duda. ¿Ok? Listo, entonces continuamos, por favor. Ya, miren. Ahora vamos a revisar el condicionamiento operante. Ya pasamos al condicionamiento operante. Y el condicionamiento operante fue desarrollado por Skinner, ya otro de los gigantes de la psicología mundial. Psicólogo norteamericano. Skinner. Skinner, a diferencia de Pavlov, trabajó con ratas. No trabajó con ratas. Principalmente. Entonces, profesor, ¿en qué se basa el condicionamiento operante? Anota, el condicionamiento operante se basa en premios y castigos.
Ya se aprende por las consecuencias, premios y castigos. Se aprende por las consecuencias. ¿Por qué le llaman condicionamiento operante? Para aprender, el individuo tiene que operar, tiene que actuar, tiene que emitir conductas. Si no, no vas a aprender. Veamos el ejemplo. No te olvides. Y aprende por las consecuencias. Ahora bien, mira, la rata. Ya, yo quiero que aprenda a pedir comida jalando una palanquita, ya que lo haga de manera educada. Yo quiero que aprenda a pedir su comida jalando la palanquita. Vamos a educar a la rata. La vamos a condicionar. El modelo ahora es el operante. Entonces, mira, la rata está días sin comer. Días sin comer. Esa es su motivación. Entonces, empieza a buscar comida, empieza a operar, empieza a actuar. Uno, grita, bueno, yo no le doy comida. Patalea, yo no le doy comida. Se tira al piso, yo no le doy comida. Y cuando jala la palanquita, de casualidad, porque está operando, emitiendo varias respuestas, cuando jala la palanca, le doy, sale un poquito de comida. Nuevamente, la rata chilla, no le hago nada. Patalea, no hago nada. Se tira al piso, no hago nada. Jala la palanquita, le doy la comida. Mira, la rata comienza a darse cuenta. ¿Cuál es la respuesta que al operar, que al ejecutarla tiene efectos positivos? Jalar la palanca. Las respuestas que no reciben ningún premio, pillar, patalear, tirarse al piso, esas respuestas van desapareciendo porque no tiene efectos positivos para la rata, que lo que quiere es comida. Y la conducta, jalar la palanquita cada vez es la conducta que emite con mayor frecuencia. ¿Por qué? Por los efectos, las consecuencias, recibe comida. Llegará un momento en el cual, cuando la rata quiere comida, jala la palanquita. Es la conducta que aprendió. Cuando quiere comida, jala la palanca. ¿Y qué recibe? Su refuerzo, que es un poco de comida. La rata aprendió a solicitar su comida jalando la palanquita, porque fue de todas las respuestas que operó, la que tuvo consecuencias positivas, fue premiada. Alumnos. En el condicionamiento operante, ojo, en el condicionamiento operante se aprenden respuestas motoras. Se aprenden respuestas motoras. La rata está aprendiendo a jalar la palanca. Se aprenden respuestas motoras, condicionamiento operante. En el de Pavlov se aprenden respuestas viscerales. El perro ve la comida y saliva. El perro ve la comida y saliva. El condicionamiento clásico tiene que ver más con respuestas viscerales. El operante tiene que ver más con el aprendizaje de respuestas motoras. La rata tiende a jalar la palabra. No a salivar, sino a jalar la palabra. Puede ser pregunta fija para el segundo examen este tema. El refuerzo y el castigo. El refuerzo y el castigo. No, el premio y el castigo, pero técnicamente al premio se le llama refuerzo. ¿Ya? Entonces, mira, vamos a hablar de este tema que corresponde al condicionamiento operante. Este es
el asunto que ahora estamos analizando, por favor. Este es el asunto que ahora estamos analizando. Técnica del condicionamiento operante. Entonces, esto de acá, por favor, lo tienes que resaltar, porque puede ser pregunta fija para la segunda evaluación. Ya que el condicionamiento operante se basa en el refuerzo y en el castigo. Refuerzo. Cualquier estímulo que luego de presentado tras una conducta aumenta su probabilidad de repitencia. El niño hace la tarea, le doy un chocolate. El chocolate es un refuerzo, porque va a hacer que la conducta, hacer la tarea, se repita. Al día siguiente el niño hace la tarea porque sabe, le voy a dar su chocolate. El chocolate es un refuerzo, incrementa la conducta. ¿Qué conducta? Hacer la tarea. Profe, ¿y el castigo? El castigo. Toda consecuencia desagradable que sigue a la emisión de una respuesta y disminuye su frecuencia. El refuerzo hace que la conducta cada vez la repita más. Y el castigo hace que la respuesta cada vez la repita menos, se extinga. El niño se orina en el pantalón, lo baño con agua caliente. Se orina, quema, quema. Bueno, ¿para qué te orina? Si orina en el pantalón, lo baño con agua caliente. Quema, quema. Ojo, al día siguiente no se volvió a orinar. La conducta se extinguió. ¿Por qué? Porque recibió un castigo. El castigo hace que la conducta desaparezca, disminuya. Y el refuerzo hace que la conducta aumente, se incremente. Esa es la diferencia central entre refuerzo y castigo. Ahora, hay castigo. Ya esto es lo que siempre viene en el examen. Reforzamiento positivo, reforzamiento negativo. Castigo positivo, castigo negativo. Entonces, no sé si lo podemos explicar esto en un minuto a través de este esquema. ¿Ya? Refuerzo aumenta la conducta. Castigo disminuye la conducta, punto. El refuerzo aumenta la conducta y el castigo disminuye la conducta. Si aumenta la conducta, no puede ser castigo. Si aumenta la conducta, es refuerzo. Refuerzo positivo. Refuerzo positivo es cuando doy algo agradable, ¿no? Ojo, lo que quiero es incrementar conductas. Entonces, doy algo agradable. El ejemplo que dimos. El niño hace la tarea, le doy su chocolate. Al niño le encanta el chocolate. Al día siguiente hace la tarea, le doy el chocolate. Lo estoy premiando. La tercera vez el niño solito se pone a hacer su tarea porque él sabe que va a recibir su chocolate. El chocolate hace que incremente la conducta del niño a hacer la tarea. El chocolate es un refuerzo positivo. Le doy su premio hasta que el niño se condicione a hacer la tarea, se habitúe. Se lo doy de vez en cuando. Refuerzo negativo. Le quito algo desagradable. O sea, su refuerzo es, su premio es que le voy a quitar algo desagradable. El niño hace la tarea, entonces le digo, ya no tomes este jarabe, ¿no? Que había traído tu mamá de la selva, que dice que es bien amargo. La abuela dice que es para la inteligencia. Bueno, si haces la tarea, ya no tomas el jarabe. El niño dice, ya papá,
hace la tarea, entonces, ¿qué le retiro? Algo desagradable, no tome el jarabe. Al día siguiente el niño vuelve a hacer la tarea, ya no toma el jarabe. Ahora el niño cada vez hace su tarea para no tomar el jarabe. Le estoy retirando algo que es desagradable. Hablamos de refuerzo negativo. Retirarle algo desagradable. Así estoy reforzando la conducta, hacer la tarea, retirándole algo desagradable. El niño hace la tarea para no tomar el jarabe. Refuerzo negativo. Profe, castigo positivo. No es recomendable, pero se utiliza bastante. Para disminuir una conducta, entonces le doy algo desagradable. Una vez que la emite, le doy algo desagradable. El ejemplo, el niño se orinó en el pantalón, lo baño con agua caliente. Quema, quema. Bueno, el agua caliente es el castigo positivo que estoy presentándole para disminuir la conducta, orinarse en el pantalón. Se vuelve a orinar, lo baño con agua caliente. La cuarta vez el niño dejó de orinarse, la conducta desapareció porque recibía un castigo positivo, algo desagradable, el agua caliente. Profe, y el castigo negativo es lo que más se recomienda. Como castigo, retírale algo agradable. Como castigo, retírale algo agradable. El papá le dice al hijo una conducta inadecuada. Oye, ha salido desaprobado en el examen de la universidad. Ha salido desaprobado. ¿Ya? Y el examen sustitutorio es dentro de 2 semanas. Entonces, el papá le dice al hijo, el hijo le dice, papá, mi propina porque voy a una fiesta. Oye, olvídate de la propina. Ya, olvídate de la propina, no vas a ir a la fiesta. ¿Ah? Ha salido desaprobado, olvídate de la propina, no vas a la fiesta. Dios mío, el hijo se pone a estudiar, ¿no es cierto? Para aprobar en el examen sustitutorio, porque si no, nuevamente se quedaba sin propina y sin fiesta. El papá desapareció la conducta, desaprobar el examen, porque esa conducta fue inmediatamente castigada. ¿Qué tipo de castigo utilizó el papá? El castigo negativo, le retiró la propina. Al retirarle la propina, la conducta desaprobar desapareció. Ahora el alumno está estudiando para aprobar. La conducta indebida desapareció porque fue castigada. Técnica, castigo negativo, retirar algo que le agrada. El niño le pegó a su hermanita, el papá le quita. La conducta, pegarle a la hermanita, desapareció. Porque si no, nuevamente le quitaba su celular. Es lo que más se recomienda, el castigo negativo. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Hasta acá, ¿alguna duda? Escucha. ¿Alguna duda? ¿Todo está bien? Escucho tu respuesta. ¿Se va entendiendo? Por favor, escucho tu respuesta. ¿Cómo estamos? Sí, profesor, se va entendiendo. Gracias. Muy amable. Entonces, continuamos. ¿Ya? Muy amable. Continuamos. Ahora mira, pasamos a un tercer modelo. Ya hemos visto el condicionamiento clásico de Pavlov y ya hemos hablado sobre el condicionamiento operante de Skinner. Ahora mira, el aprendizaje vicario o por modelación, ya el condicionamiento vicario, también llamado aprendizaje por modelación, aprendizaje observacional. Profe, ¿en qué principio se basa el aprendizaje o condicionamiento vicario? Se basa en el principio de la imitación. Ya se basa en el principio de la imitación. Entonces, acá está
¿no es cierto?, el condicionamiento, el aprendizaje por modelación, aprendizaje observacional que se basa en la imitación. ¿Quién investigó el condicionamiento vicario? Albert Bandura. ¿Ya? Esto fue investigado y desarrollado por Alberto Bandura. No te olvides. El condicionamiento vicario sigue los siguientes pasos. Ojo, el condicionamiento vicario sigue los siguientes pasos. 1, adquisición. 2, retención. 3, ejecución. 4, consecuencias. Ya el condicionamiento vicario sigue, ¿no?, estos pasos: adquisición, retención, ejecución y consecuencias. Veamos entonces estos 4 pasos en nuestra. Ya, paso 1, adquisición. El niño está observando los modelos que se están presentando en la televisión. Puede ser violencia, ¿no es cierto? El niño está observando la televisión y allí observa una serie de modelos. Adquisición, ¿no es cierto? Obviamente, uno siempre va a imitar modelos que resultan significativos para nosotros. Imitamos a nuestros padres, imitamos a nuestros profesores, no imitamos al actor que está de moda, al futbolista que está de moda, ¿no es cierto? Siempre buscamos personas significativas. El modelo siempre es una persona significativa. Entonces el niño está viendo la televisión, ¿no? Y en la televisión encuentra en sus programas una serie de modelos. Ese es el paso 1, adquisición, ¿no? Los modelos de conductas, el niño lo está procesando, lo está adquiriendo. ¿Sí? Adquisición, lo está asimilando. Paso 2. ¿Cuál es el paso 2? Bueno, el paso 2 es retención. Retención. La mamá llega a la habitación del niño, oye, tantas horas viendo la televisión, ¿no es cierto?, y apaga el televisor. Pero el niño ya almacenó, memorizó, ya retuvo las conductas que observó en sus modelos, cómo el modelo actuó, cómo el modelo reaccionó. Ojo, esas conductas el niño ya lo ha retenido, lo ha almacenado, lo ha memorizado. Paso 3. ¿Cuál es el paso 3? Ejecución. Se emite la conducta en situaciones similares. Paso 3. El niño, en ciertas circunstancias, va a emitir, va a ejecutar la conducta que observó en su modelo. En el colegio de repente empuja, ¿no es cierto?, a una amiguita. Chusma, 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 la empuja a la niña y se cae. ¿No es cierto? ¿Y dónde aprendió eso? El Chavo del 8. ¿Dónde aprendió? Está imitando a Kiko. Ojo, ejecución. Las conductas que observó en sus modelos, ahora, dadas las situaciones, las ejecuta. ¿Y cuál es el cuarto paso? Las consecuencias. Si trae resultados positivos la conducta, vuelve a imitarse. ¿Estamos de acuerdo? Las consecuencias. Y cuando dice chusma, chusma y empuja a su amiguita y la niña se cae, si todos se ríen, el niño ha sido el centro de atención, le agradó. Entonces, por las consecuencias, el niño volverá a imitar a Kiko, volverá a ejecutar la misma conducta, porque todos se rieron. Estamos de acuerdo, reforzaron una conducta indebida. Condicionamiento vicario. Condicionamiento vicario.
Albert Bandura. Le llaman aprendizaje social, aprendizaje por modelación, aprendizaje observacional. Se basa en la imitación. El condicionamiento vicario está dividido en 4 procesos. ¿Cuáles son? Adquisición, retención, ejecución y consecuencias. Ahora mira, acá sintetizamos un poquito. Ya sintetizamos un poquito. El condicionamiento por ensayo y error. El condicionamiento por ensayo y error fue estudiado por Edward Sondheim. Cuarta teoría del aprendizaje. El condicionamiento por ensayo y error desarrollado por Sondheim. ¿No? Aprendizaje por ensayo y error. ¿No? De repente así vamos aprendiendo a armar nuestro cubo mágico por ensayo y error, por tanteos y descartes. Ya el aprendizaje por ensayo y error se basa en tanteos y descartes. Es un aprendizaje que de repente y se invierte mucho tiempo, pero que al final se aprende. Voy tanteando, voy descartando y me voy quedando con la respuesta correcta. Me voy equivocando, está bien, pero conforme me voy equivocando, voy descartando las respuestas que no me aproximan al objetivo. Me voy equivocando, pero el error me sirve para ir desechando las respuestas que no son correctas, hasta que por aproximaciones sucesivas me quedo con la respuesta exitosa. Me demoré un poco, está bien, pero lo aprendí. Por el mecanismo del ensayo y el error. Si tienes paciencia, ojo, puedes aplicar este mecanismo de aprendizaje que se basa en tanteos y descartes, en ensayo y error. Esto fue estudiado por Edward Sondheim, uno de los guía del aprendizaje, por si acaso, alumnos. Sondheim es 1915. Skinner es 1930. Ya, Sondheim es anterior a Skinner. El condicionamiento operante de Skinner se basa en el aprendizaje por ensayo y error de Sondheim. Skinner se basa en premios y castigos. Sondheim se basa en tanteos y descartes. Mira, a Sondheim se le debe, él tiene un gran aporte a la teoría del aprendizaje. Sondheim formuló con su ensayo y error las primeras leyes del aprendizaje. Ya Sondheim formuló las primeras leyes del aprendizaje. La ley del efecto, la ley del ejercicio, la ley del desuso. Ya él formuló las primeras leyes del aprendizaje. La ley del efecto, la ley del ejercicio, la ley del desuso, etc. Conducta que hemos aprendido y no la usamos, la olvidamos. Ley del desuso. La conducta que hemos aprendido y la aplicamos, la retenemos, seguimos aprendiendo por la ley del ejercicio. El ejercicio hace que el aprendizaje se conserve. Y la ley del efecto, si aprende por los efectos, la respuesta que tiene efectos alcanza el objetivo, la repito. Entro por la puerta 10 porque al entrar por la puerta 10 llego a la comida. Tiene efecto esa respuesta la mantengo. Pero para llegar a esa respuesta, la puerta 10 es la correcta, la que me lleva a la comida. Tuve que
equivocarme muchas veces, entrar por puertas incorrectas, pero de a poco, por la experiencia, fue desechando esas puertas y me quedé con la correcta, la que tiene el efecto esperado, la que me lleva a la comida. Edward Sonday, aprendizaje por ensayo y error. Tal vez armar cubos mágicos se basa él en el ensayo y el error. Aprender, no a tirar el trompo, lo aprendo por ensayo y error. Me voy equivocando, ojo, luego voy descartando los movimientos incorrectos y al final ejecuto adecuadamente la conducta y hago bailar el trompo. Pero eso lo aprendí después de muchos ensayos, después de muchos errores, hasta que fui descartando los movimientos incorrectos y me quedé con la respuesta correcta. Tiro así el trompo por los efectos, lo hago bailar. Por eso es que vuelvo a repetir el mismo movimiento, porque tiene efectos. Lo hago bailar. Ensayo y error. ¿Cómo aprendí a manejar la bicicleta? Seguramente por ensayo y error. Edward Sonday, un clásico de la psicología. Por favor. Antes de pasar a lo que son aptitudes, el último modelo, aprendizaje por descubrimiento. Acá está, ya. Última teoría, presta atención, por favor. Acá está, chiquito. La teoría del descubrimiento de relaciones. ¿Ya quién estudió esta teoría del aprendizaje? Bueno, la Gestalt, la llamada psicología de la totalidad. Kohler y Kafka estudiaron mucho el aprendizaje por descubrimiento de relaciones. No te olvides. Gestalt, psicología de la totalidad. La Gestalt estudió dos temas: la percepción y la resolución de problemas por insight. Profe, ¿qué cosa es insight? Insight es entendimiento. Insight es iluminación, descubrimiento, comprensión. Ya comprendí, ya descubrí cómo resolver el problema. Como ya lo comprendí, ya lo aprendí. El aprendizaje se basa en la comprensión. Entonces tengo que descubrir la estrategia para solucionar el problema. Lo tengo yo que descubrir. Ojo, y para descubrir cómo solucionar el problema, debo tener una percepción global de la situación. Gestalt. Cuando yo percibo el problema en su totalidad, de un momento a otro voy a descubrir su solución, porque se me va a prender el foquito. Insight. Pero si me centro en las partes del problema, veo aisladamente el problema, no lo voy a solucionar. Para solucionarlo tengo que realizar una percepción global de la situación. El todo me lleva al insight, a la comprensión. Las partes no. El todo me lleva al insight, a que se me prenda el foquito. ¿Quién realizó estos estudios? Kohler. Son clásicos los estudios que realizó trabajando con monos. Son clásicos los estudios que realizó Wolfgang Kohler en 1918 en las Islas Canarias, ¿es cierto? Ya finalizando la Primera Guerra Mundial, en Tenerife, España. Este notable psicólogo alemán realizó estudios sobre el aprendizaje por descubrimiento, por insight, trabajando con chimpancés, trabajando con monos. Ojo, Kohler le ponía al mono
ciertos problemas. Los plátanos en la parte superior, los plátanos en la parte superior de la jaula. Y el mono tenía que ver la manera cómo solucionar, aprender a solucionar este problema. Dentro de la jaula, Kohler dejaba cajas de diversos tamaños, cajas, cubos de diversos tamaños de madera. Cuando el mono percibía la situación en su totalidad, cuando percibía el problema de manera global, oye, daba la impresión que el mono estaba pensando. Hasta que después de algunos momentos, ¿no es cierto? Ojo, el mono se sube a una caja, no alcanza los plátanos. Se baja y sigue observando la situación. Da la impresión de que se produce insight, iluminación. El mono comprendió la manera como solucionar el problema. El mono las cajas las pone una encima de la otra, forma como una escalera. Se sube en su escalera que él ha armado con las cajas y alcanza el alimento. Problema resuelto. El mono ahora, siempre que le presente este tipo de problemas, lo va a solucionar así. ¿Por qué, profesor? Porque ya comprendió cómo se solucionan estos problemas. No es necesario repetirlo. La repetición es en el aprendizaje memorístico, condicionamiento. Este es un aprendizaje significativo, porque se basa en el insight. ¿Qué cosa es el insight? Comprensión. El mono comprendió el problema y aprendió su solución. Aprendizaje por Cerramos entonces, por favor, con dos preguntas fijas. Con dos preguntas fijas. En realidad, ojo, una de las teorías más revolucionarias sobre el aprendizaje es este modelo alemán de la Gestalt, de Kohler, el aprendizaje por descubrimiento de relaciones. Es una de las teorías más interesantes y que al final, en el tiempo, predominó. Aprendizaje de Jerome Brunner. Ojo, el verdadero aprendizaje, si nos vamos al aspecto escolar, si nos vamos al aspecto educativo, ahora se quiere imponer el aprendizaje por descubrimiento. Brunner. El aprendizaje por descubrimiento de Brunner se enfrenta al aprendizaje pasivo, donde el alumno solamente recepciona la información y conocimientos que el profesor le transmite. No, el verdadero aprendizaje, el alumno tiene que participar activamente en el proceso y descubrir las estrategias necesarias para aprender. De tal manera que él pueda utilizar esas estrategias que ha descubierto y que le permiten aprender. Aprendizaje por descubrimiento. Jerome Brunner se opone al aprendizaje pasivo. Y la otra pregunta. El aprendizaje significativo de Ausubel. El aprendizaje significativo se opone al aprendizaje memorístico. Ya el aprendizaje significativo se opone al aprendizaje memorístico. Son los dos enfoques pedagógicos que actualmente predominan. Ausubel con su aprendizaje significativo y Brunner con su aprendizaje por descubrimiento. Una. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Si se va entendiendo, entonces atención. La aptitud. Brevemente, la aptitud. Hay muchas maneras de definir
lo que es la aptitud. Pero siempre, por favor, siempre la aptitud es una disposición, una inclinación, una tendencia a apreciar las cosas como buenas o malas y a partir de ello reaccionar. Siempre la aptitud es una postura. Tiene que ver mucho con nuestros valores. Si yo tengo una actitud negativa hacia las matemáticas, entonces cuando me dicen, oye, llegó el profe de matemática, yo ya tengo una disposición a ¿no? Ya me formé una actitud negativa. Años de experiencia que tuve resultados negativos con profesores de matemáticas. Ya tengo una actitud negativa, una tendencia, una disposición, una inclinación a valorar las matemáticas como algo malo, aburrido, complicado. Por eso, ni bien llegó el profesor de matemática, yo ya, ¿no es cierto? Hasta mi manera de sentarme, ya no le presto atención. Ojo, ¿por qué actúo así? Porque tengo una actitud negativa hacia el curso. Siempre la actitud es una disposición aprendida, pero que influye en mi conducta, influye bastante en mi conducta. La disposición aprendida a responder de un modo favorable o desfavorable ante ciertas situaciones. Es la disposición aprendida a responder de un modo favorable o desfavorable ante ciertas situaciones. Por ejemplo, detestar a los políticos. No, yo tengo una actitud negativa con respecto a los políticos. Los detesto. Aquí está mi actitud, detestar. Ni bien se me acerca un político, me van a hablar de política, me bien, ojo, no, un dirigente político, yo ya tengo una disposición. He aprendido a rechazarlos. No, los detesto. Ni siquiera he conversado con este dirigente estudiantil. Ni siquiera he conversado, pero la actitud hace que yo ya tenga una disposición de aceptarlo o rechazarlo. Con las experiencias que he tenido, ya ni lo escucho, ni converso con el dirigente estudiantil. Detesto a los políticos. Entonces, mira cómo la actitud me dispone a reaccionar de una manera positiva o negativa, favorable o desfavorable. Ni siquiera he escuchado la clase del profesor, pero de matemática ya lo detesto. Pero ni siquiera lo has escuchado al profe, no, pero ya tengo una actitud negativa hacia las matemáticas. Admirar a los bomberos. Las actitudes pueden ser también positivas. Tengo una actitud favorable hacia estos profesionales, los bomberos, los admiro. Por lo tanto, siempre que hacen actividades estoy yo colaborando, porque tengo una actitud positiva hacia ellos. Hombres valerosos, útiles a la sociedad. Ojo, admiro a los bomberos. Sexualidad, homosexualidad, ¿cuál es tu actitud? ¿Qué disposición tienes a responder favorable o desfavorablemente a esta temática? ¿Cuál es tu actitud? ¿Tienes prejuicios? ¿Discriminas? ¿Cuál es tu actitud? Características. Ya características de las actitudes. Acá vamos a acelerar, por favor. Ya vamos a acelerar para ir terminando. Mira, las actitudes son aprendidas. La desconfianza que yo tengo con respecto a los políticos, eso no es innato, lo he aprendido. La política no es mala, lo que pasa es que he tenido malas experiencias, pues con los políticos de mi país, me han fallado. Ahora yo desconfío de todos los políticos.
Lamentablemente se acerca un dirigente estudiantil con buenas intenciones, pero yo ya no quiero ni escuchar. Ingresa al salón a darnos unos informes del centro estudiantil, pero yo lo rechazo porque ya tengo una actitud negativa con respecto a la política. Lamentablemente, mis experiencias, las actitudes son aprendidas. Pero claro, las actitudes se pueden, ya las actitudes se pueden modificar. El machismo es una actitud. Yo valoro a los hombres como superiores a las mujeres. Es una actitud negativa, pues las actitudes se pueden modificar, no de la noche a la mañana, pero pueden ser modificadas. ¿Por qué? Porque son aprendidas. Las actitudes son direccionales, dirigen mi conducta y dirigen la manera como reacciono ante ciertas situaciones. Por ejemplo, la simpatía por el fútbol. Dirige que tengo una postura positiva. Las actitudes son direccionales, dirigen también nuestra conducta, nuestra atención. Y así podríamos mencionar una serie de características. Ojo, pero el cómo se forman las actitudes y cómo pueden ser modificadas. Ya eso lo vamos a dejar. Cómo pueden ser modificadas. Porque vamos a terminar con este punto, por favor. Los componentes de las actitudes. Ya con este punto vamos a concluir. Los componentes de las actitudes. Profesor, antes de terminar con los componentes, ¿cómo se forman las actitudes? Por ejemplo, las actitudes se pueden formar por experiencias. Ya, las actitudes se pueden formar por experiencias traumáticas. La joven que fue violada. Por unos pandilleros. Formaban parte de una barra brava de un equipo de fútbol. La chica desprecia, detesta a las barras bravas. Toda persona que pertenece a las barras bravas, ella los detesta, porque tuvo una experiencia traumática. Se formó esa actitud por esa experiencia traumática. ¿Ya? A veces las actitudes se forman por experiencias. Acumulación de numerosas experiencias. Tantas veces viajé en combi y tuve experiencias negativas y ahora yo rechazo viajar en ese medio de transporte. ¿Cómo se formó mi actitud? Por acumulación de numerosas experiencias. Acá se va a poder leer cómo se forman las actitudes. Profe, ¿y cómo se modifican? Hay también estrategias para modificar las actitudes. Por ejemplo, comunicaciones persuasivas a través de la publicidad, a través de los mensajes. Sí se puede, sí se puede. No, ojo, a partir de comunicaciones persuasivas también podemos ir cambiando. Por ejemplo, el machismo lo podemos modificar a través de la educación, a través de comunicaciones persuasivas. Y lo último, componentes de las aptitudes. Pregunta fija para el segundo examen. Las aptitudes tienen tres componentes: cognitivo, afectivo y conductual. Cognitivo, afectivo y conductual. El componente cognitivo es la parte, el pensamiento. En las actitudes también hay un componente racional, el pensamiento, las creencias, las ideas que tenemos. Hay un componente afectivo, lo emocional, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y hay un componente conductual, mis intenciones, mis disposiciones, mis comportamientos, mis intereses.
atención, por favor. Mira, componente cognitivo. Componente cognitivo. Para que exista una actitud es necesario también que exista una representación cognoscitiva del objeto o una idea. El componente cognitivo está formado por acciones y creencias hacia el objeto, así como por la información que tenemos. Por ejemplo, ojo, por ejemplo, yo tengo una actitud positiva hacia un determinado producto, ¿no? Un detergente, ya detergente hace. Profe, ¿usted por qué tiene una actitud positiva hacia ese producto? Porque me he informado de que ese detergente no tiene productos cancerígenos. No, me he informado de que ese detergente no tiene componentes cancerígenos, no hacen daño a la salud. Por lo tanto, yo tengo una actitud positiva, ¿no? Es el componente cognitivo, ¿no? Es la información que yo tengo. Percibo, creo que este detergente es bueno. ¿Por qué? Porque tengo información de que no contiene componentes cancerígenos. Es el componente cognitivo, la parte racional de la actitud. Componente afectivo, rapidísimo, componente afectivo. Es el sentimiento a favor o en contra de un objeto. Es lo más característico de las actitudes. En las actitudes parece ser que pesa más lo afectivo. En mis creencias predomina más lo cognitivo, pero en mis actitudes predomina más lo afectivo. Por ejemplo, yo puedo tener una actitud positiva hacia las matemáticas porque el profesor me cayó bien. No, porque el profesor se parece a mi papá. No, por eso tengo yo una actitud positiva hacia el profesor de matemáticas. ¿Es cierto? Yo escucho sus clases, ¿por qué? Porque, ojo, se parece a mi papá, ¿no? Entonces, es el componente afectivo de la actitud. No interviene la parte racional, sino es la parte emotiva, sentimental. Finalmente, el componente conductual. El componente conductual es la tendencia a reaccionar hacia los objetos de una determinada manera. El componente conductual es el componente activo de la actitud, me hace actuar de una determinada manera en función a cómo el objeto se relaciona con mis intereses, con mis deseos, con mis necesidades. Yo valoro positivamente, ¿no? El libro que me ha regalado mi papá, ojo, preguntas fijas, así se llama el libro. ¿Por qué? Porque con este libro voy a poder ingresar a la universidad. O sea, me es útil, me sirve. ¿Para qué? Para alcanzar mis objetivos. Permite este libro satisfacer mis necesidades. Entonces, yo voy y compro el tomo 2. Compro el tomo 3. ¿No es cierto? O sea, actúo porque tengo una actitud positiva. El componente conductual. Con este libro yo voy a poder alcanzar mis objetivos, ingresar a la universidad. Y hace que yo actúe así. Compre el libro. Minuto final, minuto final. Ejemplo, ejemplo. Con este ejemplo vamos a afectivo y conductual de la actitud. Nuestra actitud hacia un candidato político. Ya. Alcalde. Nuestra actitud hacia un candidato político incluye nuestras creencias o ideas acerca de sus capacidades y destrezas sobre temas cruciales. Si tengo una actitud positiva hacia un candidato, ¿por qué? Porque yo creo, ¿no? Yo tengo una idea de que es una persona capacitada, que tiene destrezas para poder dirigir a la ciudad. Entonces, ojo,
Acá en mi actitud predomina el componente cognitivo. También tenemos sentimientos acerca del candidato, como simpatía o antipatía, agrado o desagrado. El candidato es mi paisano. El candidato es mi paisano. ¿No es cierto? Ojo, entonces tengo simpatía hacia él, ya porque no es mi paisano. Ya somos del mismo pueblo. Entonces tengo simpatías hacia él, tengo una actitud. Este es el componente afectivo, mis sentimientos, mis afectos, el componente afectivo. Y en función a mis creencias, a mis ideas, cognitivo, y en función a mis afectos, componente afectivo, estamos inclinados a comportarnos de ciertas maneras hacia el candidato. Estamos inclinados a comportarnos de ciertas maneras hacia el candidato, el componente conductual. Por ejemplo, voto por él. Voto por él porque tengo una actitud positiva. Votar por él ya es el componente de la actitud, porque ya son acciones que estoy realizando. Contribuyo con dinero. Contribuyo con dinero. Tengo una actitud positiva, así, en su campaña. El prejuicio, un minuto, por favor. Una actitud intolerante. El prejuicio es una actitud negativa. Una actitud negativa. Los prejuicios no deberían existir, pero existen. Y afectan nuestra convivencia, nuestras relaciones interpersonales. Afecta, es un obstáculo para nuestras relaciones humanas. Tolerante. Es favorable, sobregeneralizada y rígida de personas. La gente tiene prejuicios cuando asume que todos los miembros comparten ciertas cualidades negativas. Una persona con prejuicio es incapaz de ver a los miembros de ese grupo como individuos. Una persona con prejuicios ignora información que refuta sus creencias. Todos los jóvenes con cabello largo, con tatuaje y aretes son vagos y malas personas. Es un prejuicio. ¿Por qué? Porque es un pensamiento desfavorable, sobregeneralizado y rígido. Porque no todos los jóvenes con cabello largo, con tatuajes y aretes son vagos y malas personas. Estoy haciendo una sobregeneralización negativa con respecto a estas personas. Es un prejuicio. Y le digo a mi hija que no se junte con jóvenes que tengan esas características. El prejuicio me lleva a la discriminación. No dejo ingresar a mi casa a su amigo que tiene esas características. No lo dejo ingresar a la fiesta de mi hija. Ya eso es discriminación. El prejuicio me lleva a la discriminación. Y discriminar es actuar de manera injusta. Preguntas. Y terminamos. Preguntas. Antes de revisar las preguntitas, ya vamos a descargar un ratito la asistencia, por favor. Ya antes de revisar las preguntitas, vamos a descargar la asistencia de todos los participantes. Listo, ahora sí, ya vemos las preguntas y terminamos, por favor. Pregunta 1. Participar
en la fiesta patronal de Santa Rosa de Lima es considerado de aprendizaje? Pregunta 1, ¿qué alternativa Social. marcamos? Aprendizaje social. Aquí no hay duda, profesor. Son costumbres, creencias, aprendizaje social. 2. Señala la alternativa correcta en cuanto al aprendizaje como producto. La alternativa correcta en cuanto al aprendizaje como producto. Alternativa. La E, profe. Gracias. Se manifiesta en la conducta. Se manifiesta en la conducta. 2, éxito. Aprendizaje como producto. Se manifiesta en la conducta. Si el niño puede manejar la bicicleta, aprendió. Y si el niño no puede manejar la bicicleta, no aprendió. Se manifiesta siempre en la conducta. Cuando un niño de 7 años no puede colorear los dibujos sin salirse de los límites, estaremos frente a una deficiencia del aprendizaje Motor. del aprendizaje motor. Todavía no ha aprendido a coordinar sus movimientos. 3, casa. 4, de las siguientes alternativas, una es un ejemplo de aprendizaje social. La La A, profesor. Persignarse al pasar frente a una iglesia. Correcto, correcto. 4, avión. Porque es cierto, una que se basa en creencias. 5, según Pablo, cuando el perro empieza a salivar en presencia de la comida, se está dando una respuesta Incondicional. Condicionada. incondicionada, es una respuesta instintiva, una respuesta natural. 5, avión. 6, la desaparición de una conducta condicionada por la ausencia del estímulo motivador se le conoce como Extinción. extinción. 6, casa. Te explico en un minuto. La extinción generalmente se utiliza para desaparecer conductas indebidas. El niño hace rabieta en la tienda y la ama le compra el chocolate. El niño hace su rabieta, la ama le da el chocolate. Entonces la ama está reforzando una conducta indebida. Vamos a extinguir, a desaparecer esa conducta del niño. ¿Cómo lo hacemos? Eliminándole el refuerzo. Señora, cuando el niño haga la rabieta, no le compre el chocolate. El niño, al no tener efecto esa conducta, va a desaparecer. ¿Ya? La manera de extinguir esa conducta inadecuada es eliminándole el estímulo motivador. ¿Cuál era el estímulo motivador? El chocolate. Extinción. Pregunta 6, casa. Extinción. La manera de desaparecer conductas inadecuadas es retirando el refuerzo, el estímulo motivador. A veces, sin darnos cuenta, premiamos conductas inadecuadas. 7. Odio a personas que se aprovechan de la ingenuidad de los demás. Implica un aprendizaje odio. Afectivo. Afectivo. 7, barco. Afectivo. 8. Cuando se afirma que el entorno modela la personalidad de los niños debido al ejemplo que reciben de sus padres y amigos, nos referimos al condicionamiento vicario.
Alberto Bandura, condicionamiento vicario, aprendizaje por imitación. 8, éxito. 9. El condicionamiento clásico, a diferencia del condicionamiento operante, el condicionamiento, gracias, se apoya en respuestas viscerales. El condicionamiento de Pavlov se basa en respuestas viscerales, salivar, transpirar, temblar, taquicardia. Se basa en respuestas viscerales, el condicionamiento clásico. Operante se basa en respuestas motoras, jalar la palanca, hacer la tarea. Pregunta 10. Aprender la teoría del psicoanálisis y el teorema de Pitágoras implica un aprendizaje neuronal de tipo Cognitivo. cognitivo, adquisición de conocimiento. Gracias. 10 casa. Gracias. 10 casa. 11. La técnica que se usa cuando no se da permiso para asistir a una fiesta, porque la última vez se llegó muy tarde a casa. Yo quiero desaparecer la conducta, llegar tarde a casa. ¿Qué hice? Le retiré el permiso para asistir a la próxima fiesta. ¿Castigo negativo? Ojo, Castigo positivo. castigo, le retiré, Positivo. ojo, le retiré el permiso, le estoy quitando algo agradable. Cuando yo castigo, quitando algo que le agrada, es castigo negativo, porque estoy quitando, es negativo. Y cuando yo castigo, dándole algo desagradable, se llama castigo positivo, porque le estoy dando algo, pero desagradable. Acá le estoy retirando algo agradable. Es un castigo negativo. ¿Estamos de acuerdo? Es un castigo negativo. Que le retire el permiso para ir a la fiesta. ¿Por qué? Porque la vez pasada llegó tarde. Y esa conducta yo la quiero desaparecer. Debo castigar. Castigo negativo. 11. Barco. Profesor, y cuando se habla de refuerzo positivo o negativo, ¿a qué se refiere? El refuerzo es como el premio. El refuerzo que hace que la conducta se incremente. Y el castigo que hace que la conducta disminuya. Acá lo que yo, la conducta, llegar tarde a casa, yo quiero disminuir esa conducta. Entonces no tengo que reforzarla, tengo que castigarla. ¿No? Porque lo que quiero es disminuir esa conducta. ¿Qué tengo que hacer? Castigarla. Aquí he aplicado un castigo negativo. Le he retirado como castigo algo que le agrada, el permiso para la próxima fiesta. Castigo negativo. Ay, ya, profe, gracias. ¿Listo? Pregunta 12. Pregunta 12. ¿Cómo se denomina el condicionamiento donde predomina la observación, el modelado, la imitación? La observación. Vicario. Vicario, el modelado. 12. Avión, vicario. 13. Cuando se mantiene o incrementa una conducta, nos referimos a, técnicamente le damos una denominación en teoría del aprendizaje. Mantiene o incrementa conducta. Técnicamente le llamamos refuerzo. 13, éxito. ¿Ya? Le llamamos refuerzo. ¿Ya? Si en la clave no está refuerzo, marca premio. O sea, si en la clave no está refuerzo, marcas premio. Pero técnicamente le llamamos refuerzo. Ya, por favor. 13. 14. El profesor premia mejorando su rendimiento. ¿Qué teoría está aplicando? Premios y castigos. ¿Qué teoría está aplicando? Operante.
Condicionamiento operante. 14. Éxito. Éxito. Pregunta número 15. ¿Cuál será el aprendizaje actitudinal? ¿Cuál será un ejemplo de aprendizaje actitudinal? Las actitudes se aprenden. ¿Cuál es un ejemplo de aptitud? Alternativa. La D. Admirar a los poetas románticos. La aptitud está en la admiración. Tengo una postura positiva hacia los poetas románticos. Tengo una postura positiva, una actitud a favor. 15. Dado. Admirar a los poetas románticos. La admiración es una aptitud. 16. Es la inclinación para responder de manera predeterminada a los estímulos relevantes. ¿A esto cómo se le llama? Actitud. Gracias. Es la inclinación para responder de manera predeterminada a los estímulos relevantes. Me dicen, llegó el profesor de matemática. Hoy, ¿cierto? Ni siquiera lo has escuchado al profe, pero sin embargo ya tienes una actitud negativa. ¿Qué hace la actitud? Que yo tenga una predisposición a reaccionar de una manera determinada. La actitud es un capítulo fundamental de la psicología social. 17. Lee atentamente las alternativas y selecciona la que corresponda a la actitud. 17. ¿Aprendida? Es aprendida. Las actitudes se aprenden. 17. Casa. 18. Mi padre me aconseja no salir con jóvenes de cabello largo, dice la chica, pues les gustan las fiestas y son unos vagos. No salgas con jóvenes de cabello largo. Te está inculcando ¿qué cosa? Todos los jóvenes con cabello largo, entonces es una ¿no es cierto? Es un prejuicio, sobre generalización. 19, 18, barco. Lo más negativo del prejuicio es que me empuja a discriminar a la persona. Y la discriminación es injusta. 19. Votar por un candidato a la presidencia porque consideramos que puede resolver problemas de seguridad y corrupción. Es un ejemplo del componente Intuitivo. Ojo, votar. Estoy votando ya. Cognitivo, entonces, profesor. Ojo, pero el votar ya es conductual. Ya el votar ya es conductual, porque ya realicé la acción conductual. Y 20. Profesor, la calidad en la orientación sexual de las personas me molesta mucho. Se evidencia el componente actitudinal denominado Cognitivo. Ojo, me molesta mucho. Afectivo. Afectivo. ¿No es cierto? Me molesta mucho. Entonces es el componente afectivo. ¿Ya? 20 dado. Muy bien. Ojo, hemos resuelto las preguntitas y hemos desarrollado este importantísimo capítulo relacionado al aprendizaje. Mucha suerte en la primera evaluación que van a tener alumnos y conmigo nos estamos encontrando la próxima semana. Muy buenos días, un abrazo para todos. Hasta luego. Una consulta. Sí, escucho. ¿No va a venir los estereotipos? Estereotipos no. ¿Ya? Estereotipos está también con los prejuicios, ¿ya? Pero el estereotipo
siempre es una actitud positiva, ya siempre positiva, o negativa, mientras que el prejuicio siempre es negativo. El estereotipo puede ser positivo o negativo, y el prejuicio siempre es negativo, ¿ya? Pero eso ya en su momento. Hasta la próxima semana. Un abrazo. Chau, chau. Profesor, disculpe, no se olvide la Sí, escucho, asistencia. escucho. ¿La asistencia la descargó? Ya la descargué ya. Ya, gracias, profesor. Ahí lo tengo, luego lo voy a enviar a ustedes, no se preocupen. Gracias. Ya, gracias.